En la clase anterior estuvimos trabajando lo que eran proposiciones, los nombres en sí de los términos de enlace o conectivo. Hoy vamos a estar siguiendo con eso, pero ver cómo se pueden simbolizar, en este caso, proposiciones atómicas que lo vamos a, en este caso, convertirlas en proposiciones moleculares. Partiendo de esa base, entonces, vamos a considerar lo siguiente. El primero que vamos a estar trabajando es la conjunción o producto lógico. Es un término de enlace que utiliza normalmente la I y conecta dos o más proposiciones, en este caso, y consideramos como, por ejemplo, la I es el punto central cuando hablamos de conjunción. Pero no solamente esa I es el que se utiliza para que lo determine como conjunción, también utiliza las palabras o los conectivos, pero sin embargo, aunque, y va a tener la misma simbolización, utilizando el punto. Acá voy a tratar de agrandar un poquitito más esto para que vea que es un punto la simbología. El perro es grande y muy rabioso. El perro es grande pero muy rabioso. El perro es grande, sin embargo, muy rabioso. El perro es grande, aunque muy rabioso. Dice que todas las proposiciones moleculares indican que utiliza, en este caso, la conjunción. Si yo menciono en términos de P punto Q, entonces esto viene a ser la simbolización para la conjunción. ¿Se entendió? O sea, va a tener el mismo parámetro a la hora de simbolizar la conjunción. Por eso dice conjunción o producto lógico. Vayamos, en este caso, al segundo. Y acá sí hablamos de una disyunción o suma lógica. Hablamos del término de enlace o, pero actúa de dos formas importantes. Como una disyunción inclusiva cuando tenemos dos proposiciones con el fin de afirmar o negar algo. Por decir, Perla es una niña mala o Noelia una niña aplicada. ¿Qué pasaría en esta situación? Voy a pintar en un color diferente y voy a sacar mis proposiciones de la manera de simbolizar. Ahí está. El término de enlace o el que conecta a ambas proposiciones atómicas, que se convierte en moleculares. Ahí está. Partiendo entonces de esa base, la O, hablo de Perla, una situación aparte, y de Noelia. En este caso, cuando habla de situaciones diferentes, hablamos de una inclusiva. Entonces yo puedo decir de que la simbolización es la B corta. Y vamos a analizar un poquitito más abajo para que vean la gran diferencia. Se dan cuenta que la simbolización es PBQ cuando es inclusiva, porque habla en pocas palabras de personas diferentes. Ahora bien, si yo hablo de una sola persona y voy a definir de esta manera, Anna es caacupeña o atireña. ¿De quién estoy hablando? Estoy hablando de Ana. Y tanto como sea caacupeña, también puede ser atireña. Entonces, una proposición excluye a la otra, pero afirmando en ese sentido. Ahí actúa la O como una disyunción exclusiva, excluyente, cuando habla de una misma persona específica. Es como decir, los animales son vertebrados o invertebrados. Ahí yo analizo que solamente estoy hablando de los animales y me van a decir,
son los que tienen huesos, son los que no tienen huesos. Pero ¿de quién estoy hablando? Estoy hablando de los animales en forma general. Entonces, ahí la O actúa como una disyunción exclusiva. No sé si hay una gran diferencia, no sé si hay alguna pregunta que quieran hacer, que quieren acotar al respecto. Entonces, Está muy claro. la No, inclusiva utiliza la B cuando habla de proposiciones diferentes. Cuando es exclusiva la O actúa como exclusiva a la redundancia y utiliza la doble B. Entonces, en ese sentido hablamos de inclusiva y de exclusiva. Bien, vayamos ahora a la negación. Normalmente, la negación también es un término de enlace, ya que utiliza una afirmación y una negación, pero es el único que no conecta a dos o más proposiciones. En pocas palabras, la negación no puede llevar no, por decir. Si yo afirmo una situación, en este caso, Carmen es estudiosa. Allí, por ejemplo, Carmen es estudiosa, es una proposición atómica, pero al negar, hay casos que utiliza este símbolo o directamente el menos delante de la proposición. Carmen no es estudiosa. Ahí la negación ya viene a ser una proposición molecular. ¿Por qué? Porque primeramente afirmó y luego negó. Entonces tiene dos situaciones importantes. Y ahí abajo me dice que la negación también se puede expresar no solamente con el no. Puedo yo empezar negando, no es cierto que, es falso que, no se da la posibilidad de que, no ocurre que, y voy presentando tal situación importante. Otros ejemplos, no es cierto que César sea malo, ya le doy el no, no es cierto que. Es falso que Augusto Rabasto ganó el premio de Fórmula 1, no se da la posibilidad que en verano de Paraguay sea 0 grados Celsius. No ocurre que los niños sean dedicados a matemáticas. Entonces, no siempre yo puedo decir, el alumno no estudio. O sea, en el medio estoy usando la negación. Pero yo también ya puedo empezar usando desde el inicio la negación. Entonces, el único que no conecta dos o más proposiciones atómicas viene a ser la negación. Y el símbolo que nosotros ya manejamos es, acá tenemos en la presentación. Puede ser este símbolo, una raya así en forma horizontal con una colita ahí abajo. Y, o simplemente en este caso, el signo de menos, es delante de la proposición. Ahora, ¿qué pasaría con la siguiente? La condicional o implicancia. Un condicionante actúa de la siguiente manera. Siempre hay casos que normalmente empieza la proposición molecular con sí y adentro de la unión de ellos utiliza la palabra entonces. Ahora, el símbolo es la semirrecta que va hacia la derecha en términos matemáticos. Ahora, si el examen de lógica empezó con sí, si el examen de lógica es viernes, entonces ahí hay una pausa y ahí actúa la condicionante o implicancia o condicional. Me pondré las pilas para estudiar y el símbolo va a ser P, entonces Q. Pero no siempre va a ser sí, entonces. Va a tener también algunas palabras claves que vamos a ver. Toda vez que, siempre que, en el caso que, en vez de poner sí, entonces yo puedo usar esas palabras. Y si analizamos la pantalla, toda vez que el examen de lógica sea viernes, entonces me pondré la pila para estudiar. Siempre que, y voy citando la misma situación. Pero ¿cuál es el que siempre está conectando? La palabra entonces. O sea, yo solamente puedo poner sí, toda vez que, siempre que, en el caso que. Y va a tener la misma simbolización, mi condicional o implicancia. ¿Alguna pregunta hasta allí? no, profe. Sí. Y por último,
La bicondicional o doble implicancia también se le conoce como equivalencia. Es un término de enlace representado por la letra sí y solo sí. O sea, une con la palabra sí y solo sí. Y aplica la propiedad, en este caso, conmutativa. Es decir, 3 más 4, 7. Y 4 más, 3 más 4, 7. 4 más 3, 7. O sea, yo puedo decir de ambas partes. Va a tener la misma significación como se dice. Bien. Los jugadores cobrarán su sueldo si y solo si logran un triunfo. El término enlace acá encontrado es si y solo si. Allí está. Sacando esto como proposición P, los jugadores cobrarán, acento en la A, su sueldo. Logran un triunfo. ¿Qué pasó acá? La simbología va a ser P, sí y solo sí. Y es la recta en general. La recta porque tiene a la derecha la flecha y en este caso a la izquierda. Entonces ahí hablamos de una recta. Pero si yo les pregunto, si cambio de lugar, utilizo P en Q o Q en P, ¿cómo quedaría? Va a tener el mismo significado y miren lo que va a pasar. Los jugadores logran un triunfo si y solo si cobran su sueldo. Entonces, yo en términos generales estoy hablando de los jugadores. Entonces va a tener esta simbolización. Q, entonces P. ¿Por qué Q primero? Porque mencioné la segunda proposición como primera. O sea, por eso habla de equivalencia. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna acotación que quieran hacer? Estoy abierto a sus consultas. Profe, buen día, ¿qué tal? Bien, Sí, profe, aprovechando la consulta de la vez pasada de la clase, sí, había ejercicios que estaban dentro de un paréntesis y eh, tenían ¿cómo te voy a decir? El signo de la negación. sí. En ese caso, la negación afecta a los dos, Si está a dentro las de un dos paréntesis, proposiciones, sí, ¿verdad? Jorge, sí. Cuando vos tenés, por ejemplo, un menos delante de un paréntesis, ese menos, en términos matemáticos, hablando rápidamente, le afecta a los dos. Entonces, ahí Sí, decía la palabra no es cierto que. Entonces, vos al negar los dos, ahí ya usás esa palabra no es cierto que o es falso que. sí, espectacular, profe. Sí, Esa no era mi sí, duda. sí, sí. Eso Gracias. era a modo de nuestra, eh, la parte del lenguaje escrita que hicimos para ir recordando. Lo fuerte de lógica está en la parte de simbolización. Y después que vamos a trabajar en la última clase, lo que son las tablas de verdad, que nos queda en la última clase para que podamos ir teniendo esas situaciones importantes. Otra pregunta, bien, Jorge, tu pregunta. La tarea ya se encuentra disponible. Eh, ya queda grabado las personas que pusieron su presente, pues la pantalla está grabando. Entonces, si no hay alguna pregunta más, les deseo un buen fin de semana. La próxima semana nuestra última clase ya y terminamos nuestro módulo. Le adelanto que probablemente si no llegamos a un acuerdo con la gente del instituto, voy a estar dando un paso al costado porque los sábados estaría empezando un curso de maestría, entonces también me va a dificultar mucho trabajar con ustedes sábados. Pero si de repente me da una materia y coordino con usted en curso, contarle que no sea viernes o jueves o miércoles, vamos a estar viendo a la noche si se puede. Pero si no se da la posibilidad, va a venir otra persona que va a suplir perfectamente la materia con usted. Profe, pero eso es cuestión de que nos organicemos, ¿no? Totalmente. Y Esperemos. aparte que si me dan a mí la materia, ¿verdad? Obviamente. O sea que creo Totalmente. que queremos todos acá. Sí. Yo no tengo inconveniente, pero como les digo, agarré un compromiso también desde el 2 de abril. Estaba esperando el doctorado, pero todavía no se abrió, entonces me quiero enfocar también a mi estudio de la segunda maestría, entonces tengo que viajar a la UNVES, Universidad de Villarrica, el Espíritu Santo. Quiero empezar otra maestría, entonces prepararme lo que sería la facultad en sí una vez que me jubile.
Entonces, sin más preámbulo, éxito.